Quiero comenzar contándoles que hay un señor muy sabio que una vez dijo: si crees que eres demasiado pequeño para hacer la diferencia, intenta dormir con un mosquito. Esta cita me gusta porque a veces nosotros, los niños y las niñas, pensamos que somos muy pequeños para cambiar las cosas, sin saber que en realidad sí tenemos el poder para hacerlo. Esto fue lo que le pasó a un niño hace un tiempo atrás. Este niño de tan solo 4 años vivía en la provincia de Limón. A él le encantaba la naturaleza, como los animales, la lluvia, el mar y el viento. Una mañana, este niño se levantó muy emocionado, ya que iría a un río cerca de su casa que le encantaba. Era un lugar que le transmitía paz y tranquilidad. En el momento en que llegó, se encontró con una botella plástica y aunque era pequeño, él sabía que esa botella no pertenecía a ese lugar, así que la recogió y desde ese momento, cada vez que iba, notaba que habían más residuos. Pasó el tiempo, su familia y él se trasladaron a vivir a la provincia de Heredia y llegó su primer día de clases. Estaba muy emocionado ya que quería aprender mucho sobre la naturaleza del lugar donde vivía, pero lastimosamente en esa escuela no les enseñaban mucho sobre ese lugar maravilloso ni les explicaban cómo cuidarlo. Cuando cursaba el 4º grado, fue trasladado a otra escuela y para su sorpresa en esa escuela sí les enseñaban a cuidar y amar a la naturaleza, en especial el profesor Gonzalo, que era como él, tenía esa chispa que lo impulsaba a enseñar sobre la naturaleza y cuidarla. Un día en su escuela hasta observaron maravillados el nacimiento de unos pajaritos. El profesor Gonzalo también notó en aquel niño esa chispa, así que lo impulsó a participar en un concurso en el que podía hacer acciones por la naturaleza y sin pensarlo 2 veces se inscribió. Hizo un jardín para animalitos polinizadores, creó una pequeña huerta, hizo abono con residuos de comida, recogió agua de la lluvia para regar su huerto, sembró árboles y tuvo un lugar de reciclaje en su casa. Su amor por la naturaleza creció aún más, pero también se dio cuenta que la naturaleza lo necesitaba. Recordó su río y tantos otros lugares que veía llenos de basura y tuvo un sueño. Su sueño era lograr que la Costa Rica del futuro fuese más limpia y que los niños y niñas de Costa Rica hagan el cambio para que en el futuro nos veamos recompensados conservando aún nuestros recursos naturales. Al cabo de un tiempo le llegó la noticia de que tenía la oportunidad de hacer más grande su sueño al compartirlo con otros niños y niñas. Estaba muy emocionado ya que sabía que los niños y niñas que lo escucharan querrían tener ese sueño también. Es por eso que ese niño está hoy aquí contándoles su historia. Sí, ese niño soy yo, Anyendal. Les he contado mi historia y quiero decirles que aunque somos pequeños, podemos hacer la diferencia. Podemos hacerla teniendo nuestro propio criterio. Si vemos a otros botar basura, no hagamos lo mismo. Aprendamos a separar residuos. Pidamos que en las escuelas y en nuestros hogares nos enseñen y motiven a cuidar el lugar donde vivimos, cuidar nuestro medio ambiente. Sí podemos hacer la diferencia para que en el futuro, cuando seamos adultos y nos preguntemos, ¿hice acciones para tener una Costa Rica del futuro más limpia? Y esa respuesta sea un sí, para que en el futuro un niño de 4 años no tenga que ir a recoger residuos al río que ama. Muchas gracias.